amigos? Buenas tardes. En un programa más de Entre Nosotros Cultura Pando. Seguimos recorriendo la historia pandense y bueno, en un mes muy particular de mundial, de mucho fútbol, que también tenemos, por suerte, Pando ha dado muchísimos futbolistas a este deporte, así que bueno, en algún momento los mencionaremos. Pero hoy de vuelta con la visita de Daniel y el profesor, ya son parte de inherente a este programa. Seguiremos recorriendo la historia y bueno, entraremos en el último programa mencionamos el tema del tren, del ferrocarril, e incursionamos en ciertos aspectos, como ser de que las vías, las rutas fueron creadas a posterior de las vías del tren, ¿no es así, Daniel? Sí. Siguiendo, digamos, el mismo trazado hecho por los ingleses, un trazado que hasta hoy día se mantiene perfecto por su topografía, no hay un puente de AFE que se inunde, en fin, digo, y el Estado usó ese mismo trazado para en forma paralela crear las rutas nacionales. Así que sí, ese concepto es muy importante. Sí. Es decir, una vez que trazamos una vía de ferrocarril de una ciudad a un pueblo o entre dos pueblos, no hay otra alternativa que la carretera después tiene que pasar por el lado. Tal cual. Es decir, que sí, pero es un concepto importante porque hay gente que a veces desvirtúa ese concepto, ¿verdad? Sí, acá digamos, los ingleses hicieron un trabajo que sí, mismo hay estudios hechos de que hoy por hoy los puentes del tren siguen en pie. Claro. Y no hay uno que sea inundable. No, inundable ninguno. Los topógrafos ingleses hicieron las cosas, tomaron la topografía uruguaya lo mejor posible para sus vías. Sí. Claro, eran intereses de ellos, evidentemente. Sí, no, lógico. Pero un muy buen trabajo. Pero claro. Bueno, el programa es tuyo, Daniel, una vez más. Vamos a hablar del alcohol. El alcohol. Eso es muy importante. El alcohol. Eso es muy importante. Los hermanos Carrió, en la zona donde está allí el molino, que todavía está en pie, el molino, que además es patrimonio nacional. Allí comenzó a producirse alcohol, 500 litros por día. En aquella época. En aquella época, a base de maíz, alcohol. Y en 1882 también el francés Julio Millet comienza a producir alcohol. Tenía la zona para producir alcohol donde estaba el laboratorio ANCAP, el edificio del laboratorio ANCAP, porque ¿qué pasó con el tema del alcohol? Millet empezó a producir alcohol y la política del gobierno de José Valle Ordóñez entendía que el alcohol, en un país que no había petróleo, el alcohol iba a ser el combustible, ¿verdad?, necesario para el desarrollo del Uruguay. Y entonces se monopoliza el alcohol. Claro. Y se terminó la producción de alcohol por parte de los particulares. Claro. Y bueno, y allí quedó el edificio del laboratorio ANCAP, en el emplazado donde estaba la antigua destilería de Millet, que todos conocemos su historia, que fue un centro de investigaciones muy importante para ANCAP, con un microscopio electrónico que fue el primero, creo que en América del Sur, con una alta tecnología, que hoy también esa zona es una zona de alta tecnología. Claro, porque está todo el polo tecnológico. El polo tecnológico, claro. En fin. Bueno, en 1885, el 12 de junio, se funda el primer colegio católico, Colegio del Salvador, ¿verdad? El nuevo edificio será inaugurado el 9 de marzo de 1941 y el primer director fue el presbítero Juan Ignacio Bimbolino, lo que es el Colegio San Luis. En San Luis. Lo que es el Colegio San Luis hoy actualmente. Bueno, vamos a dar unos datos de 1887, si te parece, Jorge. ¿Cómo no? Por un censo que se realizó en esa época, para ver un poquito qué era Pando en 1887. Dice, el censo establecía que Pando tenía 402 casas de material. 402 casas de material. Un juzgado ordinario y otro de paz, un jardín público. Cuando habla de jardín público habla de la plaza. De la plaza. De la plaza, claro. ¿Verdad? Un teatro, una escuela particular de niños y otra de niñas, una biblioteca pública, una cancha de pelota, 77 carretones, 44 carros, 10 coches, una empresa de diligencia, almacenes de menudeo, 15 boticas, un bodegón, 5 carpinterías,
3 cafés, una confitería, una de fotografía, una de ferretería, un hotel, 5 fondas, 5 herrerías, una hojelatería, una mercería, 6 mataderos, 2 modistas, una ropería que supongo que sería una tienda una también. Tienda, Una claro, tienda posiblemente, ¿verdad? 4 sastrerías. Aquí dice tiendas también, 14. 4 sastrerías. 4 sastrerías. Sí, claro. Vidriería, una vidriería, 5 zapaterías, una talabartería, una mueblería, una curtiduría, 2 fábricas de sueco, una de alpargatas, 2 de jabón, 2 de velas, una licorería, una de yeso, una de vinagre, una de bebidas alcohólicas, 2 hornos de ladrillo, 2 molinos de agua y molino de viento, uno del de Vicente Carrió. Bueno, eso era lo que teníamos en 1877 en Pando. Que no era poco. Pero no era poco. Abarcábamos todo el Que no era poco. Por eso... ¿Cuánto eran? 5 o 6 boticas. Aparte te das cuenta, digo, toda la artesanía amalgamada ahí, que obviamente aquí deben haber influido mucho los inmigrantes. Los inmigrantes italianos. Español. Posterior a la famosa Guerra Grande, que fue tan destructiva y que fue tan... Bueno, en 1888 llegan a Pando las hermanas Nuestra Señora del Huerto. Primero en una casa donde está actualmente el Banco República, y en 1958 se fundó el Liceo Femenino, ya dentro del donde están actualmente ahora, ¿verdad? Ahí está. Bueno, en 1889 se inaugura el ramal Pando-Minas, con la presencia del general Máximo Tajes y el obispo de Montevideo, Mariano Soler. Es muy interesante esta inauguración, y el presidente Tajes hace referencia a la importancia del ferrocarril y al transporte que realiza el ferrocarril. Y entonces dice que desde Montevideo habían pedido mármoles a Italia y habían pedido mármoles a Minas, ¿verdad? Entonces llegaron primero los de Italia que los de Minas, porque eran trasladados en carreta, ¿verdad? Y entonces él hacía referencia a la importancia del ferrocarril para los transportes, ¿verdad?, en aquella época. El 30 de julio de ese año aparece el único, de Leopoldino Ballarres, que dijimos que había sido se editaba en ras rojo y celeste. En 1894 se funda Casa Bertolotti por don Ambrosio Bertolotti, que sin ninguna duda es una empresa que ha desarrollado toda la zona. También Barraca Pando, creo que el caso de Barraca Pando de los hermanos Praderio es del 97, también, que fue otra de las barracas importantes que tuvo la ciudad. Y aquí hay un aspecto que vamos a señalar en forma muy especial, que es que en septiembre de ese año, estamos hablando de 1894, se establecen los límites y la subdivisión en tenientes alcaldes. Esto que vamos a explicar ahora es muy importante para entender por qué de alguna manera después vamos a llegar al intento del departamento de Solís. Los tenientes alcaldes eran una especie de, por explicarlo de alguna manera, de jueces de menor categoría, ¿verdad?, que tenían un distrito a su cargo y colaboraban con el juez de paz, es decir, dependían del juez de paz. Entonces, pero además eran electivos. Entonces, ¿qué sucede? El área de Pando y la cantidad de jueces, de tenientes alcaldes, implicaba varios distritos y implicaba varias elecciones. Entonces esas elecciones se hacían a través de lo que era la credencial en aquella época para votarlos, ¿verdad? La balota. La balota en aquella época. CMA, CMB, CMC, CMD. Era todo el área, ¿verdad? Piedra del Toro, Costas de Pando, la zona de Carrasco, ¿verdad?, la propia localidad que tenía también su teniente alcalde. Y eso hace que nuestra serie electoral sea tan importante y tan grande con respecto a otras series del departamento de Canelones. La C es para todo el departamento. Claro. Es el código para todo el departamento. Y el M es el del juez de paz, el de la localidad. M, ¿verdad?
Y después cada una. Esto es muy importante porque vamos a tener una jurisdicción muy grande, que después lo vamos a ver cuando toquemos el tema del departamento de Solís. Bueno, en 1895, 25 de marzo, la noche trágica. ¿Qué había pasado? Si bien Sinola nos dice de que el viento estaba y no permitía la salida del agua, aparentemente lo que habíamos tenido había sido una gran seca. Una gran seca en esa época que había hecho que la desembocadura de los arroyos quedaran totalmente tapadas, bloqueadas por la arena. Está sucediendo algo ahora en este momento medio parecido. El otro día veía el Solís Chico cómo ha hecho una varias cuadras a lo largo, ¿verdad?, de la Rambla. Veía el arroyo Carrasco también, en estos momentos está... Y el Solís Grande también. Y el Solís Grande. Esa sinuoso, ¿viste? La parte de la desembocadura. Para poder desembocar, buscando la línea más baja. Tal cual. Sí. Bueno, y en aquella época parece que esa situación fue muy grave. Entonces, empezó a llover, y llovió durante 2, 3 días, y el agua no tenía salida hacia el Río de la Plata. Y bueno, aquí en esta zona afectó el molino. El molino, allí vivía una... La famosa noche trágica de 1895. De 1895. Allí había una persona que vivía en el molino y el agua se llevó todo, vino a parar a la zona del parque, ¿verdad? Se salvó esa persona porque se agarró de un árbol y quedó arriba de un árbol y que lo sacaron con un caballo, ¿verdad? En fin. Y la familia Bosca, que vivía en el tanque de agua, tuvieron que con una máquina poner los vagones adelante de la máquina, porque si entraban con la máquina el agua... La máquina se apagaba, claro, porque era a carbón. A carbón, ahí está. Bueno, sobre esto hay relatos también, lo contaba mi abuelo lo contaba, hay relatos, fue realmente una noche trágica. Bueno, en 1896, y esto es un tema para Miguel Carrió Laborde proyecta un aparato para volar. Eran 2 aparatos en realidad, uno con una sola hélice y otra con 2 hélices, que están en el Museo Aeronáutico, ¿verdad? Y el hijo del presidente Carnot, en aquella época que llegó al Uruguay, tomó contacto por él interesándose en este proyecto de estos 2 aparatos. Mira. Estamos hablando de 1896. ¿Eran que helicópteros? Era una especie, sí, era una especie de helicóptero. Vamos a tener que visitar el museo y rescatar. Y rescatar eso. Yo creo que esa es otra de las páginas de la historia local muy interesante. En 1899 nace la escritora Aurelia Casas, autora del libro Aspersión de Luces. Aurelia Casas ha dejado material que ha quedado en sus familiares. Yo la conocí mucho, Aurelia. Lo conociste mucho, claro. Habría que ver si se puede rescatar de algunos de sus materiales y poder producir Creo que la Casa de la Cultura tenía algún material que fue donado por la familia de Casas. Habría que ver si queda algo de... De ella lo que quedaba era un librito que se llamaba Aspersión de Luces y que era incluso mimeografiado. Claro. Era mimeografiado, ¿verdad? Así que una publicación muy modesta, pero fue una escritora que tuvo mucho contacto con otros escritores en el exterior del país. Yo me acuerdo que ella tenía, porque yo los vi, certificados de escritores de Perú, de Colombia, no me acuerdo de allá del norte de América. Estaba muy vinculada. Porque ella se carteaba, estaba muy vinculada. Muy vinculada. Bueno, 1900, vamos a llegar a 1900. Bueno. Porque hasta aquí, Jorge, hemos hablado de 200 años de historia. No, por eso estamos ya 200 años en el umbral del 1900. Bueno. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a entrar al 1900 sin presiones del corte. Nos vamos ahora a ir al corte, un breve corte, y ya de lleno nos metemos en el año 1900 de esta historia pandense. Así que, amigos, no se vayan, que nos reencontramos en unos minutos. Gracias. Are you
¿Qué es Porsaleu? Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Es una fundación sin fines de lucro que apoya al paciente con leucemia, linfoma y otras enfermedades graves de sangre o ganglios. ¿Quiénes las integran? Médicos y enfermeras del Servicio de Hematología del Hospital Maciel, los propios pacientes y sus familiares, expacientes y voluntarios en general. ¿Qué se necesita? Apoyo. Y tenemos la cuenta del Banco de la República, cuenta corriente 152-5707-8 y 152-5700-0, de pesos y dólares respectivamente. También débito automático en la tarjeta de crédito de OCA. Porsaleu, Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Daniel Stabile, Peluquería Unisex. Brinda servicio de prótesis capilares oncológicas tejidas a mano con cabello natural. Consúltenos y conozca sobre variedad de posibilidades. Se aceptan órdenes de BPS. Daniel Stabile, Peluquería Unisex. 33919 frente al SAP. Teléfonos 2292 1308. Próximo 16 de junio, los esperamos a todos en la Quinta de Berro para compartir con ustedes y con mucho amor una entrevista a nuestro pequeño gran escritor Nazareno Sánchez Aicardi, escritor pandense, que comenzó a escribir con 10 años y que ya tiene su tercer libro infantil editado y va por el cuarto. Los esperamos a todos, entrada gratuita, no nos fallen. Sí, pero el salón era... Amigos, nos reencontramos en este segundo y último bloque del día de hoy. Y bueno, como habíamos dicho, ya entramos de lleno en el año 1900. Y como estamos con el Mundial, vamos a hablar de fútbol. De fútbol, qué bueno, mejor. Yo quiero de alguna manera recordar y homenajear a don Raúl Colombo, el papá de Raulito. El papá de Raulito. El abuelo de la escribana, Ana Colombo, ¿verdad? Claro, abuelo de la escribana, claro. Que algunas veces que nos encontramos en Montevideo, me decía, mirá que la historia del fútbol de Pando, yo trabajé con ella, dice, escribí, dice, y está en La Voz de Pando. La Voz de Pando, que era de Helio Sinola, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, posiblemente algunos datos que demos acá sean de él, ¿verdad? En esa publicación de Sinola que después la recoge en su libro. Bueno, en marzo de 1900 se inician en Pando las actividades del fútbol en el centro recreativo, que ocupaba un predio donde está actualmente Grupán y utilizaba el primitivo teatro para sus actividades sociales. Mira tú. Enfrente. Bueno, Hugo Warren y L. Lutke, de origen inglés, tuvieron a su cargo las enseñanzas prácticas del fútbol. Ambos eran empleados del Ferrocarril Central de Pando. Hay después una visita al Club Albion de Montevideo para un encuentro, para mostrar, vino con 2 equipos el Albion para hacer una demostración del fútbol, ¿verdad? El Albion es el club pionero. Sí, el más viejo de todos. Claro, el decano, ¿verdad? De todos. Bueno, el Club Solís tiene su equipo de fútbol, era una camiseta negra con una S. Y es el primer equipo de fútbol que sale fuera de Pando a jugar un encuentro con un club de Minas. Bueno, después se fundan el Thunder, que es el nombre en inglés, ¿verdad? Fundado el 18 de julio de 1907. Y posteriormente vamos a hablar de los clubes que están actualmente, que vamos a hacer la referencia ahora, claro. Vamos a aprovechar. El Club Wander, ¿verdad? Que es del año 1933. Atlanta, que es del año 1934, conjuntamente con Cinco Esquinas. Atlanta el 15 de marzo y Cinco Esquinas el 8 de noviembre. Todos ellos creados en el año 1900.
Todos, claro, son todos de 1900, mitad de 1900, claro. Pero todos inspirados en aquella primera de 1900, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, y hay un aspecto, que estaba en el Urupán. hay un aspecto muy importante del Club Atlanta que tenemos que resaltarlo, que es que fue el primer equipo uruguayo, óigase bien, primer equipo uruguayo en usar números en la camiseta. Pandense. Alguien vinculado al club que había viajado a Europa, ¿verdad? Vio. Yo ahora no tengo el dato, no tengo el nombre, ¿verdad? Vio esos números que se estaban usando en Europa con la camiseta que usaba Atlanta y la trae, y entonces el Club Atlanta es el primero en usar el número identificatorio en su camiseta. Bueno, nosotros tenemos que decir que, bueno, en el caso de Wanderers, su campo deportivo estaba donde está actualmente el liceo. Claro. Rodeado de transparentes, ¿verdad? Yo lo conocí. Lo conociste. Y además fue una cancha que se fue iluminada en determinado momento, ¿verdad? Bueno, el Club Cinco Esquinas tenía la cancha de este lado de la vía, donde 25, un poquito más allá de 25 de mayo, del otro lado de la vía, ahí tenía la cancha el Club Cinco Esquinas. Y de Atlanta no tengo datos, lo que sí podemos decir que el primer presidente de Atlanta fue Omar Mora. El secretario era este señor que fue secretario de la Junta de Pando y también fue secretario de la Intendencia. Y propietario del cine Artiga. Sí, del cine Artiga. El secretario se llamaba don Germán Montaña. El presidente Omar Mora y el secretario Germán Montaña. El tesorero era uno de mis tíos. ¿Era quién? Uno de mis tíos. ¿Ah? Uno de mis tíos. Así que bueno, eso es el tema de la historia de estos equipos. En diciembre de 24 nace Elio Sinola. Sinola ha sido un hombre muy importante para todos nosotros. La publicación de su libro ha sido importantísimo para tener datos en la historia de la ciudad. Sí, yo me acuerdo de don Elio que era un hombre muy especial, ¿no? Le gustaba mucho leer, pero además era tan meticuloso porque le decíamos, don Elio, ¿cuándo va a terminar el libro? No, todavía falta, porque él quería poner hasta el último detalle. Claro. Investigador en eso, ¿no? Así que periodista también, Sí, porque vocacional, así don fue. Elio, por favor. Sí, y además impulsor del departamento de Solís. Sí. Del proyecto de departamento. Bueno, en 1903 nace otra persona muy importante para los pandenses. El 14 de diciembre nace Rufino Nicasio García, hijo de don Rufino García, de 40 años, y de doña Carmen Berizo, de 42 años de edad. Es una figura sumamente importante. Hemos revisado publicaciones, aparece en todo. Don Nicasio aparece en todo. Sus primeros hijos, de su primer matrimonio, se casa 2 veces, ¿verdad? Un primer matrimonio con una joven con la cual huye de la ciudad. Es todo un acontecimiento para Pando en aquella época. En aquella época, por sí, favor. Sí, bueno, posiblemente haya sido un escándalo más que un acontecimiento. Pero bueno, se va a radicar a Santa Victoria de Palmar. Mirá vos. Allí realiza tareas de fotógrafo. Y hay una tarea muy interesante de Nicasio García Berizo, porque es amigo de Jaime Caetano Brown, al cual le enseña a cantar con la guitarra, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cuando el payador nuestro canta, la payada nuestra. En décimas. En décimas. Ahí está. Así que tiene, junto con otro, también otro artista argentino de apellido Daglio, ¿verdad? Bueno, es muy importante en ese lanzamiento, vamos a decir, ese apoyo al brasilero don Jaime Caetano Brown, que también, que quieran leer sobre don Jaime Caetano Brown, hay material, ¿verdad? Uno de sus hijos es Rufino Mario García, el recitador, ¿verdad? Un hombre muy conocido por todos, fallecido ya actualmente, por supuesto. Y de su segundo matrimonio también
sus hijos han sido cultores de la tarea de su padre. Don Nicasio fue el primero en llevar hacer entrar un caballo a un estudio de televisión. Se armó flor de liga, dice, cuando entró el caballo al estudio de televisión. Bueno, y después también ha publicado varias cosas muy interesantes. Nosotros, algunas de ellas recogidas también por Elio Sinola, por ejemplo, las coplas de mi calle San Ramón. Sí. Vieja calle San Ramón. Sí, aunque tu nombre han cambiado, para mí sigue siendo mi vieja calle San Ramón. Es un poco una queja a lo que nos ha sucedido de cambiar los nombres de las calles. Cada generación viene y cambia y le pone su nombre de su momento y cambia, y entonces él se queja de eso. Y se le han cambiado mi nombre, pero es la calle en la que yo jugaba a la bolita, era en la calle en la que yo jugaba a la escondida, era la calle... Es muy bonito, es muy bonita la poesía que él... siempre en mi corazón. Estará en mi corazón, mi vieja calle San Ramón. Es muy bonita, le invitamos a leer a Nicasio García Berizo, ¿verdad? Bueno, y después vamos a 1907, Caja Popular de Pando. En 1938 pasa a ocupar un edificio en la avenida Artigas, Independencia, transformándose en el Banco de Pando. Sí. En el Banco de Pando. Son las viejas cajas populares, ¿verdad? Que después se transforman en banco. Bueno, y aquí en 1914 tenemos que nace en Pando Armonía Liropeya Echepare Locina. Sommer. Armonía Sommer, sobre que hemos trabajado. Vamos a mostrar esta publicación que hemos realizado sobre armonía. Del cual nosotros ya hicimos con el profesor un programa dedicado a ella. Y que yo me basé en ese libro tuyo. Bueno, muy bien. Sí. Porque acá tenemos el grupo aquí con Nicasio García Berizo, con con Campodónico, y el de gorro blanco es el chef. Es el chef, sí, es Rabín que hacía el asado, ¿verdad? Era Rabín que hacía el asado. Masterchef ya existía en Pando. Claro. Acá vamos a resaltar, no vamos a hablar de Armonía Sommer, el que quiera se lo regalamos al librito, todavía quedan varios de estos. Lo que vamos a resaltar simplemente es el fondo de Armonía Sommer. Sí. Armonía Sommer tenía en Pinamar un baúl que ella denomina baúl pirata. En ese baúl tenía todos sus escritos, tenía todos sus manuscritos, tenía todo su material, y eso cruzó el océano y llegó a Francia, ¿verdad? En la zona de Nantes, donde allí está su archivo. Campodónico y Nicasio García fueron los dos que impulsaron, llevar ese material para preservarlo y para trabajar. Entramos en los jugos, en la parte de anécdotas. Entonces, bueno, lamentablemente se terminó el programa, nos tenemos que ir, pero bueno, invitándolo a la teleaudiencia para el próximo programa, y ya los invito a esas ricas anécdotas que ustedes guardan de distintas personalidades que han vivido acá en Pando, que son asombrosas, porque yo cuando las empecé a escuchar, la verdad, me asombraron. Y bueno, nos despedimos, teleaudiencia, ya avanzando cada vez más en esta rica historia. Hasta el próximo programa, agradeciéndole a Daniel y al profesor como siempre, y nos reencontramos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar ahí.